Si este mensaje llegó hasta ti ahora, no fue por coincidencia, no fue porque buscabas entretenimiento, y tampoco fue porque simplemente estabas pasando el tiempo. Hay momentos en los que uno siente que algo lo empuja por dentro, como si el corazón reconociera una verdad antes que la mente. Y cuando eso pasa, no importa cuánto intentes distraerte, algo te detiene, algo te hace escuchar con más atención. Tú has estado intentando seguir adelante, no de palabra, sino de verdad. Has hecho esfuerzos reales por soltar, por entender, por aceptar que las cosas no salieron como esperabas. Pero aún así, hay días en los que esa persona vuelve a tu mente sin pedir permiso. No vuelve como un recuerdo bonito solamente, vuelve como una sensación, como un peso suave, pero constante. Y tú te preguntas por qué, porque ya pasó tiempo, porque ya intentaste cerrar, porque ya hablaste contigo mismo 1000 veces diciendo que era lo mejor. Pero el corazón no funciona con argumentos lógicos, funciona con vínculos. Dios me mostró algo muy claro mientras preparaba esta palabra, y necesito que prestes atención, porque esto no es general, es específico para quien está viviendo este conflicto interno. Esa persona aún piensa en ti, pero no de la forma que tú imaginas. No es todo el tiempo, no es con claridad, no es con valentía, es en momentos sueltos, en silencios incómodos, en comparaciones que no puede evitar, porque hay personas que siguen adelante solo en apariencia, cambian de rutina, cambian de entorno, incluso cambian de compañía, pero no cambian por dentro. Y cuando no hay un cierre real, el alma lo reclama. Tú has sentido esa diferencia. Has notado que tú sí enfrentaste el dolor, que tú sí pasaste por noches difíciles, que tú sí te hiciste preguntas incómodas, y mientras tú sanabas, la otra persona evitaba. Eso crea un desequilibrio emocional muy fuerte, porque quien evita, tarde o temprano siente el vacío, y quien enfrenta, aunque sufra más al inicio, termina fortaleciéndose. Dios no te permitió amar así para luego dejarte perdido. No permitió que te entregaras con sinceridad para abandonarte en la confusión. Hay procesos que no terminan cuando la relación termina, terminan cuando la lección se completa, y tú todavía estás en medio de esa lección, no porque estés fallando, sino porque estás aprendiendo a soltar sin resentimiento. Esa persona piensa en ti cuando se da cuenta de que no todos aman igual, cuando nota que lo que perdió no era tan común, cuando intenta llenar un espacio que no se deja llenar. Pero aquí hay algo que necesitas entender con mucha claridad, porque de esto depende lo que venga después. Pensar no es lo mismo que estar preparado. Sentir no es lo mismo que cambiar. Extrañar no es lo mismo que amar bien. Y Dios no quiere que tú confundas una cosa con la otra. Si tú interpretas cada señal como una invitación a volver, te vas a lastimar. Si tú lees cada recuerdo como una promesa, te vas a frustrar. Por eso esta palabra no viene a ilusionarte, viene a colocarte firme. Hay personas que solo entienden lo que tenían cuando ya no lo tienen cerca, pero entender no siempre significa madurar. Y aquí es donde Dios empieza a trabajar contigo, no con la otra persona. Porque mientras tú te preguntas qué estará pensando, Dios está formando algo dentro de ti, algo más fuerte, algo más estable, algo que no dependa de la validación de nadie. Tú no fuiste poca cosa, no fuiste insuficiente, no fuiste difícil de amar, fuiste real. Y eso, para alguien inmaduro emocionalmente, pesa más de lo que parece. Hay gente que huye no porque no siente, sino porque siente demasiado y no sabe qué hacer con eso. Y esa confusión interna es la que hoy mantiene a esa persona en silencio. Pero ese silencio no define tu valor, define su límite. Dios no está en silencio contigo. Dios está observando cómo tú eliges actuar ahora. Y aquí es donde muchos cometen el error que prolonga el dolor. Porque cuando sienten que el otro aún piensa en ellos, bajan sus límites. Se hacen disponibles, se colocan en pausa y sin darse cuenta vuelven a perderse a sí mismos. Dios no quiere que tú te detengas esperando. Quiere que tú sigas creciendo aunque duela. Y este punto es clave, porque lo que hagas ahora va a determinar si este ciclo se cierra correctamente o si se repite más adelante con más desgaste. Pero para entender eso, primero necesitas mirar algo dentro de ti que quizás has evitado.
Y eso que has evitado mirar no es pequeño, no es superficial. Es una verdad que incomoda, pero que necesita salir a la luz para que puedas avanzar sin cargar más peso del necesario. Tú has sido fuerte por mucho tiempo, más fuerte de lo que la mayoría imagina. Has callado cosas que dolían solo para no incomodar a nadie. Has entendido silencios que no eran justos. Has perdonado actitudes que te dejaron marcas. Y aún así, aquí estás, tratando de comprender, tratando de sanar sin endurecerte. Pero hay algo que Dios quiere que veas con honestidad. No todo el dolor que sientes viene solo de la pérdida de esa persona. Parte de ese dolor viene de haberte dejado a un lado para sostener algo que no estaba equilibrado. Cuando uno ama de verdad, a veces cruza límites sin darse cuenta, no porque quiera perderse, sino porque cree que amar es aguantar. Y Dios no te creó para aguantar lo que te rompe por dentro. Esa persona piensa en ti, sí, pero también piensa desde la culpa, desde lo que no supo cuidar, desde lo que no tuvo el valor de enfrentar cuando aún había tiempo. Y la culpa es un sentimiento muy complejo, porque no siempre empuja a la acción. Muchas veces empuja a la evasión. Hay personas que prefieren vivir con la idea de lo que pudo ser antes que asumir la responsabilidad de lo que hice mal. Y tú no puedes hacer nada con eso. No está en tus manos. Lo que sí está en tus manos es decidir desde dónde sigues viviendo este proceso. Porque hay dos caminos muy claros aquí. Uno es seguir mirando hacia atrás, interpretando cada recuerdo como una señal, cada coincidencia como un mensaje, cada pensamiento como una confirmación. Ese camino desgasta, ese camino confunde, ese camino te deja suspendido. El otro camino es más difícil al inicio, pero más sano con el tiempo. Es el camino de la claridad interna, de entender que aunque haya sentimientos, no todo sentimiento debe gobernar tus decisiones. Dios no te está pidiendo que borres lo que sentiste. Te está pidiendo que no te encadenes a lo que ya cumplió su función, porque hay relaciones que llegan para despertar algo en nosotros, no para quedarse para siempre. Y eso no las hace menos importantes, las hace necesarias. Si tú no hubieras vivido lo que viviste, hoy no tendrías la conciencia que estás desarrollando, no sabrías lo que mereces, no reconocerías lo que no quieres volver a repetir. Esa persona fue parte de tu proceso, no de tu definición. Y cuando Dios te muestra que esa persona aún piensa en ti, no lo hace para que retrocedas, lo hace para que sueltes la culpa que no te pertenece. Porque en el fondo, aunque no lo digas, hay una parte de ti que se pregunta si podrías haber hecho algo más, si fallaste en algo, si fuiste demasiado o insuficiente, y Dios quiere liberarte de esa carga. Tú hiciste lo que supiste hacer con la conciencia que tenías en ese momento. Amar nunca fue el error. El error habría sido no amar por miedo. Hay personas que entran en nuestra vida solo para mostrarnos cuánto somos capaces de sentir, y después se van porque no pueden sostener esa intensidad. Eso duele, pero no te disminuye. Lo que te disminuye es quedarte viviendo desde la duda constante, desde el y sí, desde el tal vez. Y aquí viene algo muy importante que necesitas escuchar con el corazón abierto. Dios no te va a dar claridad sobre el futuro mientras sigas anclado emocionalmente al pasado, no como castigo, sino porque no cabe lo nuevo donde aún no se ha ordenado lo anterior. Y ordenar no siempre significa cerrar con la otra persona. Muchas veces significa cerrar contigo, cerrar conversaciones internas que se repiten, cerrar escenarios que solo viven en tu mente, cerrar promesas que nunca fueron reales. Esa persona piensa en ti, sí, pero tú no puedes vivir en función de lo que el otro piensa. Tienes que vivir en función de lo que tú sabes que mereces, porque mientras tú sigues creciendo, sanando y alineándote, algo empieza a cambiar en la dinámica espiritual. La energía se mueve, las piezas se recolocan, y es en ese punto donde pasan dos cosas posibles. O la otra persona siente el impacto de tu ausencia real, no de tu distancia física, o tú comienzas a sentir una paz que ya no depende de si vuelve o no. Ambas cosas son liberadoras, pero solo una te devuelve completamente a ti. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque creen que la paz llega cuando la persona regresa. Pero la verdad es que la paz llega cuando tú
Ya no necesitas que regrese para estar bien. Ese es el punto de inflexión. Ese es el momento en que Dios empieza a escribir algo distinto, no antes, porque Dios no construye futuros sólidos sobre dependencias emocionales, construye sobre personas completas, y tú estás en proceso de completarte. Tal vez hoy todavía duele, tal vez hoy todavía extrañas, tal vez hoy todavía hay momentos de debilidad, pero eso no define hacia dónde vas, solo muestra desde dónde vienes. Y lo que viene después de esto es algo que muy pocos se permiten vivir, porque exige valentía emocional. Esa valentía emocional de la que casi nadie habla no tiene que ver con olvidar rápido ni con aparentar fortaleza. Tiene que ver con quedarse a solas con uno mismo sin huir, con escuchar lo que duele sin anestesiarlo, con aceptar que hay vínculos que nos marcaron más de lo que esperábamos. Y tú estás en ese punto, un punto donde ya no eres la misma persona que al inicio, pero tampoco has llegado todavía a la versión que serás después de todo esto. Estás en medio, y el medio siempre es incómodo, porque en el medio no hay certezas claras, no hay respuestas inmediatas, solo hay preguntas que vuelven una y otra vez. Una de esas preguntas es esta: si esa persona aún piensa en mí, ¿por qué no hace nada? Y esa pregunta puede desgastarte si no la entiendes bien, porque no todo pensamiento lleva a una acción, no todo sentimiento lleva a una decisión, y no todo amor lleva a un regreso. Hay personas que sienten profundamente, pero están bloqueadas por dentro, bloqueadas por experiencias pasadas, por miedos que nunca enfrentaron, por inseguridades que prefieren esconder antes que sanar. Y Dios no te pone en pausa por la falta de valentía emocional de otra persona. Eso es algo que necesitas grabarte con claridad. Tú no estás detenido, estás en transición. La diferencia es enorme. Estar detenido es quedarse esperando sin crecer. Estar en transición es moverte por dentro aunque nadie lo note. Y tú te has estado moviendo. Tal vez no como querías, tal vez no al ritmo que esperabas, pero te has movido. Has aprendido a poner límites donde antes no los había. Has empezado a escuchar tu intuición. Has dejado de justificar lo injustificable. Eso no es poco. Esa persona piensa en ti porque representas algo que no es fácil de encontrar. Representas presencia, representas verdad emocional, representas un tipo de conexión que no se construye con cualquiera. Pero aquí viene una verdad que puede doler un poco, aunque libera mucho. El hecho de que alguien te valore no significa que esté preparado para cuidarte, y el hecho de que alguien te extrañe no significa que pueda sostener una relación sana contigo. Por eso Dios no mide las cosas solo por el sentimiento, las mide por la estructura interna, porque el amor sin estructura se vuelve caos, y el caos termina rompiendo a quien ama de verdad. Tú no fuiste demasiado, estuviste en el lugar equivocado con la intensidad correcta, y cuando eso pasa, duele doble, duele por la pérdida y duele por la incomprensión. Pero Dios no te va a dejar en ese estado. Lo que está ocurriendo ahora no es un castigo, es un reajuste interno. Dios está reordenando tu forma de amar, no para que ames menos, sino para que ames mejor, para que no te abandones en el proceso, para que no confundas sacrificio con amor, para que no normalices la ausencia emocional. Y mientras tú pasas por este reajuste, la otra persona queda frente a sus propios vacíos. Por eso piensa en ti, porque tu ausencia se vuelve más evidente cuando tú ya no estás disponible como antes, cuando ya no estás sosteniendo lo que no era recíproco, cuando ya no estás explicando lo que el otro debería entender solo. Eso confronta, eso incomoda, eso despierta recuerdos. Pero ese despertar no depende de ti, depende del nivel de conciencia del otro. Tú no puedes despertar a nadie a la fuerza, solo puedes mantenerte despierto tú. Y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que mantenerse despierto significa estar alerta todo el tiempo, vigilando señales, interpretando gestos, leyendo entre líneas. No, mantenerte despierto significa estar presente en tu propia vida, en tus decisiones, en tu bienestar, en tu crecimiento. Significa no dejar que el pasado dirija tu presente. Dios no quiere que vivas pendiente de si esa persona piensa en ti hoy o no. Quiere que vivas alineado con lo que Él está formando en ti ahora, porque lo que Él está formando no es pequeño,
no es improvisado, no es temporal, es una base emocional más sólida, y esa base será necesaria para lo que viene después, sea con quien sea. Hay relaciones que no regresan porque ya cumplieron su propósito, y hay otras que regresan solo cuando ambas personas han cambiado lo suficiente para no destruirse otra vez. Pero ninguna de las dos cosas sucede mientras uno de los dos sigue anclado al pasado. Por eso este proceso se siente lento, porque no se trata de acelerar un resultado, sino de transformar una raíz. Y transformar raíces toma tiempo, a veces más del que nos gustaría, pero ese tiempo no es vacío, está lleno de ajustes internos, aunque no los veas todavía con claridad. Y hay algo más que Dios quiere que observes con honestidad, porque aquí suele esconderse una trampa emocional muy sutil. Esa trampa emocional es silenciosa, casi invisible. No se presenta como algo malo, se disfraza de esperanza. Es cuando empiezas a vivir pendiente de una posibilidad en lugar de vivir tu realidad. Cuando una parte de ti avanza, pero otra se queda mirando hacia atrás, esperando una señal, una confirmación, un gesto. Y esa división interna cansa más de lo que imaginas, porque no estás completamente aquí ni completamente allá. Estás a medias, y vivir a medias agota el alma. Dios no quiere que tu corazón viva dividido. No quiere que sigas entregando energía a algo que no está presente de forma real. No quiere que te acostumbres a vivir en la expectativa. La expectativa prolongada sin acciones reales se convierte en desgaste emocional. Y tú ya has cargado suficiente desgaste. Tal vez no lo digas en voz alta, pero hay días en los que te preguntas cuánto más podrás sostener esto, cuánto tiempo más podrás seguir sintiendo sin recibir claridad, cuánto tiempo más podrás justificar silencios que te duelen. Y esa pregunta es válida. No te hace impaciente, te hace consciente. Dios trabaja mucho con la conciencia, porque cuando una persona se vuelve consciente, deja de repetir patrones sin darse cuenta. Y tú estás empezando a ver cosas que antes normalizabas. Antes aceptabas la ausencia. Antes minimizabas tus necesidades. Antes te conformabas con poco solo por mantener un vínculo. Ahora ya no. Ahora algo dentro de ti empieza a incomodarse cuando te imaginas volviendo a lo mismo. Empieza a doler no por amor, sino por dignidad. Y ese cambio interno es importante, porque significa que ya no estás dispuesto a pagar el mismo precio emocional por alguien que no supo sostener lo que tenía. Esa persona piensa en ti, sí, pero piensa desde su proceso, desde sus limitaciones, desde lo que no resolvió. Y tú no. Puedes seguir ajustando tu vida a las limitaciones de otro. Dios no te llamó a encogerte para que alguien se sienta cómodo. Te llamó a crecer, aunque eso incomode a quienes no están listos para acompañarte. Y aquí ocurre algo que muchas personas no entienden hasta que lo viven. Cuando tú empiezas a crecer de verdad, algunas personas se quedan atrás, no porque no te quieran, sino porque ya no encajan en la nueva versión que estás construyendo. Y eso duele, porque uno quisiera llevar a todos consigo, pero no siempre es posible. Hay personas que solo pueden caminar contigo hasta cierto punto del camino. Después, seguir juntos implicaría que uno de los dos se traicione a sí mismo. Y Dios no quiere que te traiciones más. Por eso esta etapa se siente tan intensa emocionalmente, porque estás dejando atrás una versión tuya que se adaptaba demasiado. Estás aprendiendo a decir, esto no me hace bien, sin sentir culpa. Estás aprendiendo a no responder desde la necesidad. Estás aprendiendo a no correr cuando el otro duda. Eso es crecimiento real. Y ese crecimiento cambia la dinámica por completo, porque mientras tú te afirmas, la otra persona se enfrenta a una realidad distinta. Ya no estás disponible como antes, ya no estás esperando, ya no estás explicando. Y eso genera un vacío que no se llena con distracciones. Por eso piensa en ti, porque representas un lugar donde se sentía visto, comprendido, sostenido. Y cuando ese lugar desaparece, algo se mueve por dentro. Pero atención a esto, porque es clave. Que algo se mueva no significa que esté listo para construirse bien. Dios no une personas solo porque se extrañan. Las une cuando ambas han entendido qué hacer con ese amor. Y si hoy no hay acciones claras,
no es porque tú no valgas, es porque el otro aún no ha llegado a ese nivel de conciencia. Y tú no puedes bajar tu nivel para coincidir con alguien que todavía no subió. Eso te costaría demasiado. Dios te está protegiendo incluso de aquello que tú crees que quieres. Y sé que eso puede generar resistencia, porque una parte de ti todavía anhela que las cosas se arreglen, que haya una conversación pendiente, que llegue una explicación, que exista un cierre compartido. Pero no todos los cierres llegan como uno espera. Algunos llegan cuando tú decides dejar de esperar. Y ese tipo de cierre no es ruidoso, no viene con palabras bonitas ni promesas, viene con paz. Una paz que al inicio se siente extraña, porque no estás acostumbrado a vivir sin ese peso constante. Pero poco a poco, esa paz se vuelve firme. Y es ahí donde empiezas a notar algo distinto en ti. Empiezas a respirar diferente, empiezas a tomar decisiones sin pensar en cómo afectarán a esa persona. Empiezas a sentirte más presente en tu propia vida. Y ese cambio interno prepara el terreno para lo que viene después. Porque Dios no quita algo sin preparar algo nuevo. No cierra una etapa sin abrir otra. No te deja vacío, te hace espacio. Pero antes de llegar a eso, hay una última resistencia interna que suele aparecer. Y si no la reconoces, puede hacerte retroceder justo cuando estás avanzando. Esa última resistencia interna suele aparecer cuando estás a punto de soltar de verdad. No llega como tristeza intensa, llega como una duda suave, casi engañosa. Es esa voz que te dice, ¿y si más adelante me arrepiento? ¿Y si esta era la última oportunidad? ¿Y si estoy soltando algo que todavía tenía sentido? Y esa voz no aparece porque estés equivocado, aparece porque estás cambiando. Cuando uno crece emocionalmente, el pasado intenta retenernos con preguntas, no con hechos, con escenarios imaginarios, no con realidades. Pero Dios no guía desde el miedo a perder, guía desde la paz de confiar. Si hoy estás aquí, escuchando esta palabra hasta este punto, es porque dentro de ti ya hay una respuesta, tal vez no completamente clara, tal vez todavía acompañada de emoción, pero real. Tú ya sabes que no quieres volver a vivir, ya sabes qué límites no estás dispuesto a cruzar otra vez, ya sabes que no puedes construir algo sano con alguien que todavía no sabe sostenerse a sí mismo. Eso no quita el cariño, no borra lo vivido, no invalida lo que sentiste, solo te devuelve a tu lugar. Y ese lugar no es la espera ansiosa, no es la duda constante, no es el silencio que duele. Tu lugar es la dignidad emocional, la claridad, la paz que no depende de otro. Si esa persona aún piensa en ti, eso habla de la huella que dejaste. Pero lo que tú hagas con esa información define tu futuro. Porque no todo lo que piensa en ti debe volver a tu vida. Y no todo lo que regresa merece quedarse. Dios no está jugando con tu corazón, está enseñándote a cuidarlo. Y cuando tú eliges cuidarte, algo se acomoda por dentro. El ruido baja, la ansiedad pierde fuerza y empiezas a confiar más en el proceso que en el resultado. Tal vez el camino no sea el que imaginaste. Tal vez no tenga el final que esperabas, pero tendrá la paz que necesitas. Y eso vale más que cualquier regreso a medias. Si esta palabra habló directamente a lo que estás viviendo, deja un comentario ahora mismo diciendo, esta palabra fue para mí. Quiero saber cuántas personas llegaron hasta aquí y están pasando por algo parecido. Y si quieres seguir recibiendo mensajes así, que no juegan con la emoción, que no venden ilusiones vacías y que hablan con honestidad del proceso, suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos, con verdad y con respeto por lo que duele. Hay un video apareciendo ahora al lado que conecta profundamente con este momento que estás viviendo. Haz clic y continúa conmigo ahí. Este no es el final de tu historia, es el inicio de una versión más firme, más consciente y más en paz de ti. Y Dios está en control de eso.